Bueno, buenas tardes. Espero que anden muy bien. Hola, Vamos a profe. terminar hoy con el tema fuentes para pasar al tema reglamentos y así avanzar en los temas que van a entrar para el parcial del día 24, me parece. Hola, Este, dentro de dentro de las fuentes que teníamos, habíamos visto los principios generales, nos faltaba ver los precedentes. Los precedentes son las decisiones estatales de carácter previo, es decir, lo que se toma antes de tomar una decisión, las conductas del Estado reiterativas ante casos similares, que no está regulado en el ordenamiento, es decir, el precedente administrativo es la forma de actuar de la administración en numerosos casos. Y tiene que ver con el principio que señalamos recién, la otra vez, antes de, en el tema del principio general del derecho, con el principio de la confianza legítima. La igualdad, la no arbitrariedad, la seguridad jurídica, es decir, ustedes han escuchado muchas veces que en determinado momento la administración dice: bueno, se podría hacer por excepción, pero no queremos sentar un precedente. Esto es el precedente, la fuente del derecho que se refiere a conductas o comportamientos materiales reiterados de la administración. Es decir, pero hubo un caso, hubo un precedente que alguna vez le dieron a alguien un permiso para vender naranjas en la Avenida Independencia. Bueno, eso es una fuente de derecho. El precedente debe ser legítimo. Solo procede en el marco de facultades discrecionales de la administración porque no está escrito, no está arreglado. Y por eso decíamos que tiene que ver con ese principio de la confianza legítima, es decir, la administración actúa de determinada forma, espero que actúe en consecuencia. La teoría de que no ir contra sus propios actos sería en el derecho privado, es decir, la administración ha resuelto de esta forma, se espera que siga resolviendo igual. Esto sería el precedente, el antecedente o la decisión estatal de carácter previo, es decir, que se había resuelto anteriormente. La costumbre es otra fuente, que es una repetición de hechos materiales, en un mismo sentido, acompañada de un elemento psicológico. Es decir, hay dos elementos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo, una conducta material determinada. La administración ha hecho esto, o la persona ha hecho esto. Y además un contenido subjetivo, es decir, creo que ese accionar es obligatorio. Lo hago porque debe ser así. Es la observancia de comportamientos constantes en el tiempo, uniformes y obligatorios. Son normas jurídicas cuando son reconocidas por los órganos del sistema jurídico, es decir, cuando la norma jurídica nos remite a la costumbre. Es decir, este caso se resolverá conforme a la costumbre. Y esto pasa más en el derecho comercial que en el derecho administrativo. Nosotros denominábamos práctica administrativa y no costumbre cuando falta el elemento psicológico. Cuando hay elemento psicológico es costumbre. Es decir, ¿por qué los docentes cuando van a la facultad, en épocas de presentismo, firman la planilla? Bueno, porque es la costumbre. ¿Lo dice el reglamento de cursada? Y yo no sé si lo dice o no, pero yo siempre firmé, porque hay una costumbre, hay una creencia de que eso es una conducta obligatoria.
Por eso ahí tenemos los dos elementos, la repetición de hechos, la observancia de un comportamiento constante, en el tiempo, uniforme, y la creencia de que esa conducta es obligatoria. Hay tres tipos de costumbre. La secundum legem, que sería subsidiaria, la ley se refiere a ella, y está presente en el artículo 1 del Código Civil y Comercial, que dice que las leyes, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, siempre que no sean contrarios a derecho. Es decir, en este caso, la costumbre no puede contrariar otra norma. La prater legem, que es la que llena lagunas. Es decir, en el caso anterior, en la secundum legem, la ley nos remite a la costumbre. En la prater legem no hay ley, o la ley no se refiere al caso que hay que resolver. Por eso decimos que llena una laguna jurídica. Esto tiene que ver con el artículo 2 del Código Civil y Comercial, que dice que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes en situaciones no arregladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Es decir, el primero nos dice que son vinculantes cuando las leyes se refieren a ellos, a esas costumbres. En el prater legem, el artículo 2 del Código Civil y Comercial, cuando la ley no regula, y siempre que no sean contrarios a derecho. Recuerden ustedes que el derecho es un todo jurídico, que no se puede evaluar el derecho en una parcela determinada, sino que hay que integrarlo a todo el sistema jurídico general. Si yo quiero aplicar una costumbre en un caso no regulado por la ley, y esa costumbre está prohibida o contraría el derecho en otra rama del derecho, lo que fuere, esa costumbre obviamente va a estar prohibida. Y después, la costumbre contra legem, que es la costumbre abrogativa. Es la famosa corbata azul del conductor de taxi del que hablábamos la otra vez. Hay una costumbre en contrario. En la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay una ordenanza de 1902 que prohíbe salivar en el piso. Y si ustedes van por la avenida Callao, hay chapas de loza enlosadas que dicen prohibido salivar en el piso, ordenanza tanto de 1902. Y hay que cuidarse que no te escupan cuando uno va caminando, porque la gente ha actuado o actúa en forma contraria a esa norma. Entonces hubo una costumbre abrogativa. Esa norma estaría derogada virtualmente. Y se puede plantear judicialmente o administrativamente que hubo una costumbre contra legem. Estos son los tres tipos de costumbre. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Respecto a la clase anterior que habíamos hablado sobre principios generales del derecho, que habías dicho como que se podían utilizar o procedían mientras que no sea posible utilizar la analogía. ¿La analogía también es una fuente del derecho administrativo siempre que se pueda aplicar? O... Exacto. A la analogía nos íbamos a referir ahora, precisamente. Ah, bueno. Otra de las fuentes del derecho es la analogía, que es una fuente de todas las ramas del derecho, que también es extensible al derecho administrativo. ¿Qué es analogía? Es una fuente escrita. Es una norma jurídica que ya existe, pero que es aplicable a un caso análogo. Por eso, analogía. Fuente escrita que nos va a dar normas jurídicas nuevas en nuestro caso, pero que no son nuevas en otros casos de otra disciplina, o de otra temática, o de otro asunto. El legislador no legisló este caso concreto, pero sí legisló otros casos. Y esto tiene jerarquía superior a los principios generales del derecho, la analogía. Se aplica antes, con prelación a los principios generales del derecho. Es decir, yo tengo una norma
que es, por ejemplo, el código el reglamento de servicio de la Policía de Seguridad Aeronáutica. Pero no contiene normativa, por ejemplo, sobre esto es un invento que estoy haciendo, no sé si efectivamente es así. Pero no tiene regulado los días de licencia por paternidad, por ejemplo, de los agentes, o maternidad de los agentes, como sí tiene regulado el reglamento de servicio de la Prefectura Naval Argentina. ¿Qué hago? Aplico el artículo pertinente del servicio de la Prefectura Nacional Argentina a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, tomo una norma establecida para un caso análogo. Se supone que ambas tienen similitud, que ambas fuerzas tienen analogía, son análogas, son fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la República Argentina. Por lo tanto, por analogía, aplico una determinación determinada o una porción del derecho que regula un caso análogo al caso que necesito resolver. Por lo tanto, la analogía es fuente del derecho administrativo. La analogía en general es extensible al derecho administrativo, y en el derecho administrativo se aplica la analogía como fuente, con prelación, porque tiene jerarquía superior, a los principios generales del derecho. ¿Es lo ideal? No es lo ideal, hay que salir a buscarla. ¿Es discutible o cuestionable? Siempre, porque estoy aplicando una norma ajena, aunque sea análoga, pero ajena a un caso que no está regulado. ¿Qué es lo ideal? Que la reglamentación o la ley regule todos los aspectos de una cuestión, pero sabemos, por una cuestión práctica, que siempre es imposible que todo esté regulado, porque si no, habría una sola fuente del derecho, que es la ley. No habría otra fuente del derecho. Así que bueno, la analogía en ese sentido es una fuente del derecho que está mencionada en el Código Civil como una fuente general, como una fuente del derecho en general, y que obviamente la aplicamos y la recepcionamos en nuestro derecho administrativo. Estas son todas las fuentes del derecho. Algunos mencionan a la equidad. No es una fuente directa, sería una especie de principio general del derecho. En el derecho civil no es una fuente, pero es una pauta que sirve para interpretar situaciones, la equidad de los patrimonios. Piensen ustedes cuando el derecho civil se refiere a la equidad de los patrimonios, o el equilibrio entre los patrimonios, es decir, cuando una parte tenga patrimonio, cuando una parte no tenga patrimonio, cómo se puede amortiguar una determinada situación jurídica, en el caso indemnizatorio, en el que fuere. Acá puede surgirnos para limitar las facultades y excesos de la administración, es decir, una conducta equitativa, una conducta equilibrada por parte de la administración, aunque, como decimos, no está regulada la equidad como una fuente del derecho. ¿Claro hasta acá? Ahora vamos a ver un temita que aparece en el programa, y que tiene que ver con la ley, que no lo vimos oportunamente porque tiene un rengloncito aparte, que tiene que ver con las leyes municipales o la ordenanza municipal como ley material. Y acá tenemos que desarrollar dos cuestiones, la jurisprudencia y la legislación, que otorgan carácter de ley material a las ordenanzas a las ordenanzas municipales. ¿Esto qué es ley material? Bueno, lo vimos cuando hablamos de ley, la clasificación de ley, entre ley formal, ley material y ley formal material. Bueno, obviamente, la ordenanza municipal, ¿de qué órgano emana? El Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, como muy bien dice Tomás. Entonces, formalmente no es una ley, porque la ley
está regulada en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, y hablan de ley como aquello que emana del Congreso Nacional o de aquello que emana del Congreso de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no de las municipalidades. Por lo tanto, es ley en sentido material, no en sentido formal. Pero, ¿qué nos dice la jurisprudencia? Vamos al caso Promenade, que nos habla del carácter y alcance de las ordenanzas municipales. Esto lo buscan ustedes. El caso se llama Promenade SRL con Municipalidad de San Isidro, sobre demanda contencioso administrativa, y es del año 1989. Se discuten daños y perjuicios que pudieran surgir con la revocación, mediante una ordenanza del permiso de construcción de un centro habitacional, comercial y cultural denominado Paseo de Fátima, que se encontraba parcialmente ejecutado. La Corte hizo suyo el dictamen de la Procuradora Fiscal. Se delimitó primeramente el marco constitucional en virtud del cual el régimen municipal estatuido por la Constitución de la provincia prevé que las municipalidades estarán compuestas por un departamento ejecutivo unipersonal, o sea, el intendente, y un departamento deliberativo colegiado, o sea, el Consejo Deliberante, que constituye una de sus atribuciones inherentes, la de dictar ordenanzas y reglamentos. Esto lo dice la Ley Orgánica de las Municipalidades. El fallo, reitero, es el Promenade SRL con Municipalidad de San Isidro, sobre demanda contenciosa administrativa. Además, a la legislatura de la provincia de Buenos Aires le corresponde sancionar la Ley Orgánica de las Municipalidades, cosa que hizo la legislatura en 1958. Y es la que deslinda las atribuciones y responsabilidades del Consejo Deliberante y del Intendente. Esto es así porque todavía la provincia de Buenos Aires sigue sin reconocer la autonomía constitucional de los municipios, porque si estuviese absolutamente reconocida la autonomía municipal, los municipios se deberían regir ¿por qué norma? A ver si alguno se lo imagina o se... Por las ordenanzas. No. Porque las ordenanzas, ¿quién dice que los consejos deliberantes dictan ordenanzas? La ley orgánica de las municipalidades, pero esa es una ley provincial. Entonces avasalla la autonomía de los municipios, que debería tener su propia, ¿qué? ¿Qué debería tener cada municipio? Su propia legislación. Su propia, la tiene su propia legislación porque dicta ordenanzas, pero por encima de las ordenanzas municipales, ¿qué debería haber? Que establezca la organización. Al no delegarlo a la nación, o sea, cuentan con su propio código Claro. contencioso administrativo, la ley de procedimiento. No, porque eso es competencia provincial. Ah, de municipios estás. El Tenés municipio. razón. ¿Cómo debería organizarse? ¿Por medio de qué norma? ¿De una constitución o algo similar? Martín, algo similar, que se llama ¿cómo? En el derecho municipal. Que haría las veces de constitución local. ¿Cómo se rigen los municipios en otras provincias donde está reconocida la autonomía municipal? Carta orgánica municipal. Carta orgánica municipal. Hoy, esa Carta Orgánica Municipal está reemplazada por una Ley Orgánica de Municipalidades que rige en forma igual, equitativa, desde 1958, para los 135 municipios bonaerenses. Y esta Ley Orgánica dice que la sanción de las ordenanzas y disposiciones del municipio corresponde con exclusividad al Consejo Deliberante. Las ordenanzas regirán mientras no sean derogadas por otras que expresamente las mencionen,
Y por otra parte, dice que compete al Departamento Ejecutivo promulgar y publicar las disposiciones del Consejo o vetarlas dentro de los 10 días. Entonces, de esto nos surge, y es lo que dice Promenade, que las ordenanzas municipales, ténganlo presente y anótenlo, son actos normativos de sustancia legislativa, y al emanar de un órgano de gobierno elegido por el sufragio popular, son, como la ley, una expresión soberana de la voluntad popular, de la voluntad comunitaria organizada. Por lo tanto, esto quiere decir que las leyes tienen alcance material, que las ordenanzas son leyes en sentido material. Por otra parte, haciendo un sumario de este caso Promenade, nos dice: corresponde dejar sin efecto la sentencia que, basándose exclusivamente en el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos, sostuvo que el Consejo Deliberante no pudo válidamente apartarse de sus propias reglamentaciones urbanísticas generales, al dictar las ordenanzas que autorizaron al Departamento Ejecutivo a aprobar un proyecto, siendo que tal principio no se aplica a los actos normativos de sustancia legislativa como son las ordenanzas municipales. Esto quiere decir que el Consejo Deliberante puede derogar a través de una ordenanza posterior una ordenanza anterior, y deja de lado el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos que vamos a ver más adelante, que dice que un acto administrativo no puede derogar un reglamento del cual es consecuencia. La Corte reconoce en el fallo Promenade la naturaleza legislativa de las ordenanzas. Actos normativos de sustancia legislativa, recuerden lo que dijimos recién, y los diferencia expresamente de los reglamentos, siendo sus elementos tipificantes. El órgano del cual provienen, un órgano elegido por el sufragio popular, como sostiene la Procuradora, por lo cual la ordenanza es, como lo dice la ley, y como la ley, una expresión soberana de la voluntad popular. Esto frente a muchos que decían que los consejos deliberantes dictaban reglamentos, que las ordenanzas eran reglamentos, y el reglamento es una facultad ejecutiva, del Poder Ejecutivo, no del Poder Legislativo. Y el Consejo Deliberante es poder legislativo, en el cual descansa la voluntad popular, la soberanía popular. Por lo tanto, lo que emane del Consejo Deliberante, con forma de ordenanza, es ley en sentido material, y tiene carácter normativo. ¿Qué antecedente tiene el fallo Promenade de la provincia de Buenos Aires? Precisamente el fallo Riva de Mar, que es el que fijó la soberanía, la autonomía municipal en 1989, es decir, años antes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó la doctrina de sus reiterados precedentes en torno a la naturaleza jurídica de los municipios. Y fue sin duda el antecedente para que la Convención Constituyente dictara en 1994 la cláusula de autonomía municipal en el artículo 123. El fallo Riva de Mar entonces había establecido la autonomía de los municipios, aún sin una normativa que la consagrara. Después, en 1994, tuvimos la reforma constitucional que la estableció claramente en su artículo 123. Ahora bien, además de esto en 1994, la autonomía municipal y el fallo Promenade y el fallo Riva de Mar, en el 2003 se sancionó la ley provincial 13.101, que modificó la ley orgánica de las municipalidades, y ha establecido que emanan del Consejo Deliberante distintos tipos de determinaciones.
uno de esos tipos de determinaciones es la ordenanza. Si crea, reforma, suspende o deroga una regla general cuyo cumplimiento compete a la Intendencia Municipal. Crea, reforma, suspende o deroga una regla general cuyo cumplimiento compete a la Intendencia Municipal. Pongámosle una, el Código de Publicidad del Partido General Pueyrredón, que fue tan discutido y tan emblemático en la gestión del intendente Pulti, porque hizo achicar o retirar los carteles, ¿se acuerdan? Algunos se acordará. Bueno, esa es una norma general cuyo cumplimiento compete a la Intendencia Municipal, es decir, al Departamento Ejecutivo. Y dice, en la segunda parte, que es lo que agrega la 13.101, las ordenanzas serán consideradas ley en sentido formal y material. Con lo cual queda zanjada la cuestión de a qué nos referimos cuando nos referimos a una ordenanza. Si es un reglamento que dicta uno de los poderes municipales, o si es una ley en sentido formal y material, aunque no se llame ley. Pero la propia ley orgánica de las municipalidades lo reconoce. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que se modifique la Constitución provincial, que se convoque a que los municipios citen a sus convenciones constituyentes o estatuyentes municipales, y el constituyente elabore una carta orgánica municipal que desplace a la ley orgánica de las municipalidades y que establezca una verdadera constitución en sentido municipal. Pero si les toca en el parcial el tema ley, ordenanza como ley formal material, es esto, es el fallo Ribademar, el fallo Promenade y la reforma de la ley orgánica municipal que le otorga el concepto o el carácter de ley en sentido formal material por su emanación de un órgano representativo de la voluntad popular. ¿Bien hasta acá? Ahora vamos a ver reglamentos. Ya los mencionamos, los reglamentos, cuando vimos las fuentes. Vimos que por encima estaba la Constitución y los tratados de derechos humanos, que por debajo estaba el resto de los tratados internacionales, que por debajo estaba la ley, y que por debajo estaban los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Son actos unilaterales, quiere decir que no cuentan con la aquiescencia de quien se le van a aplicar. No es como un contrato, que es un acto bilateral. Un contrato de la administración es un contrato que se negocia entre la administración y un particular. En este caso es unilateral, lo impone la administración pública, con disposiciones generales que dicta el Poder Ejecutivo, por facultades que expresa o implícitamente le han sido conferidas, en ejercicio de la función administrativa con carácter normativo. Por eso decíamos que los consejos deliberantes o las ordenanzas no son reglamentos. Los reglamentos son decisiones o disposiciones generales dictados en ejercicio de función administrativa. Y el Consejo Deliberante no es administrador, sino que es legislador, aunque los términos sean viejos. Ustedes saben cómo está denominado en la ley orgánica el Consejo Deliberante, como poder de qué tipo. ¿Cómo está denominado el Congreso de la Nación en la Constitución Nacional? ¿Como poder de qué tipo? Legislativo. Legislativo. Los consejos deliberantes están denominados como poder o como departamento. Legislativo también. No. La ley orgánica de las municipalidades habla del departamento deliberativo. Y así es que es el nombre oficial del Consejo Deliberante, departamento ejecutivo y departamento deliberativo. No dice legislativo. Precisamente porque había doctrinas que entendían que las ordenanzas eran actos generales de carácter administrativo, eran reglamentos.
reglamento emana de la función administrativa, que la ejerce ¿quién? El Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo. Y la pueden ejercer también órganos, organismos o personas jurídicas de derecho público no estatal. Puede dictar un reglamento en ejercicio de función administrativa un colegio profesional. Acá tenemos en Mar del Plata un caso muy claro de persona jurídica de derecho público no estatal, que ejerce función administrativa. Es muy importante la función administrativa que ejerce, y que es muy famosa en Mar del Plata, y que abarca un área importante territorial, que esa persona jurídica no estatal administra. A ver si a alguno se le ocurre qué puede ser, qué organismo puede ser de derecho público no estatal. Quizás alguno haya ido a vacunarse a su sede. Piensen los que se vacunaron, dónde les tocó vacunarse. No me van a decir Club Teléfono, como me tocó a mí, porque ese no es una persona jurídica estatal. Pero sí hay un lugar ubicado en un área geográfica muy particular de la ciudad de Mar del Plata. ¿Zona octava? No, una zona geográfica muy particular de la ciudad. No. No, porque la universidad es como una persona de derecho público no estatal. Es estatal, claro. El Consorcio Regional del Puerto. El Consorcio Regional del Puerto es un ente de carácter mixto, Ah, mira. de carácter público no estatal. Y dicta reglamentos. Por lo tanto, ejerce función administrativa. Hay una definición del doctor Balbín que dice que es un acto de alcance general, abstracto y obligatorio, como habíamos visto en la otra vez, que dicta el Poder Ejecutivo con directo sobre situaciones jurídicas, sobre terceros, en virtud de una atribución del Poder Constitucional. Por lo tanto, el reglamento es una ley en sentido material, no en sentido formal. La potestad reglamentaria de la cual surge el reglamento reconoce dos tesis. ¿Para qué sirve esto que les digo? Para nada, pero adorna. La delegación de poderes, es decir, poder Se corta. A ver. Mira. Tengo el micrófono acá abierto, vamos a ver. Se corta. No, a mí también se me cortó, se me tildó el profe. Puede ser, ¿no? Que se cortó. cuando una ley lo autoriza, en el caso de los reglamentos, Se congeló. ¿me escuchan bien? Sí. No, se corta, doctor. Ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien, a ver, probemos. Puede ser algún problema de conexión a internet. Puede ser. Ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien. Sí. Bueno, entonces algunos dicen que la Constitución habilita al Poder Ejecutivo a dictar regulaciones administrativas. Y otra habla de poderes delegados, que la ley delega, y esto pasa en los reglamentos delegados. La ley delega la potestad reglamentaria. La Constitución Nacional reconoce poderes regulatorios reglamentarios propios en el presidente, no condicionado por una habilitación del legislador.
Por lo tanto, hay poderes propios del Poder Ejecutivo para dictar reglamentos reconocidos en la Constitución. Sin embargo, no solo el Poder Ejecutivo dicta reglamentos, porque habíamos dicho que los tres poderes ejercen las tres funciones. Por lo tanto, la función administrativa es ejercida no solo por el presidente, sino por el Congreso y por la justicia. Dictan reglamentos, según el artículo 65 de la Constitución Nacional, cada Cámara del Congreso de la Nación, y ejerce función administrativa en ese sentido, porque no es función legislativa. La Corte Suprema de Justicia, por el artículo 113, dicta su reglamento interior, que no es otra cosa que un reglamento administrativo. Y el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, dicta su reglamento con relación a la organización judicial. Artículo 114, inciso 6. Por lo tanto, todos los poderes o los órganos extrapoder ejercen función administrativa y dentro de esa función administrativa, la función o la facultad reglamentaria. Pero como habíamos dicho, cada poder se define por lo que preponderantemente realiza, y el que preponderantemente administra es el que tiene, básicamente, la potestad de dictar reglamentos, la facultad reglamentaria. Esa potestad reglamentaria tiene límites. Un límite es el límite formal, que es la regla de competencia. ¿Quién tiene competencia para dictar un reglamento? Bueno, en principio el presidente de la República. Las personas jurídicas públicas no estatales, como la que decíamos recién, el consorcio portuario, quien fuere, está creado por una ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Los ministros tienen potestad para dictar reglamentos, en tanto tengan facultades delegadas por el gobernador o por el presidente. Por lo tanto, tienen que tener competencia. Los entes autárquicos tienen que tener competencia establecida por la ley o por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el primer límite de la potestad reglamentaria es la competencia. Quien dicta un reglamento tiene que ser competente para ello. Después vienen los límites sustanciales. La subordinación a la ley. Vimos que la actividad administrativa es siempre sublegal. Siempre la ley está por encima. Y la ley puede regular todas las materias. Todas las materias. No hay materia que esté reservada al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, puede entrometerse el legislativo en todas las materias. La imposibilidad de regular ciertas materias, como son las materias que corresponde sean reguladas por el Congreso de la Nación, le hace derecho civil, derecho penal, derecho laboral, derecho de minería. La Constitución dice que los códigos son dictados por el Congreso de la Nación y no puede dictar reglamentos el Poder Ejecutivo. Imposibilidad de regular ciertas materias. No podría regular el presidente de la Nación cómo se hace un contrato, porque no es su potestad. Y la imposibilidad de reglamentar derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque esa es una facultad que está reservada al Congreso. ¿Por qué artículo? ¿Qué artículo nos dice que los derechos constitucionales deben ser reglamentados? Son reglamentados por el Congreso de forma razonable. Ya lo vimos. El 28. Muy bien, Nicolás. ¿Dónde estás, Nicolás? No te veo, estás con cámara apagada. El artículo 28 nos está diciendo que todos los que la reglamentación o regulación de los derechos constitucionales compete al Congreso de la Nación. El reglamento, además de general y abstracto y obligatorio, es permanente.
a diferencia del acto administrativo. Se fortalece con su aplicación, no se agota. El acto administrativo se agota. Convoca elecciones para tal día. Se hicieron las elecciones, se agotó el acto administrativo. En cambio, el reglamento electoral es permanente. Rige para todas las elecciones en el futuro. Y que se haga esta elección del 12 de septiembre, no lo va a agotar, sino que lo va a fortalecer, lo va a reivindicar, lo va a actualizar, lo va a vigorizar. Por lo tanto, es un acto ordinamental el reglamento, no un acto ordenado. El acto administrativo, por otro lado, es un acto ordenado, que se aplica en base al reglamento. Está el reglamento arriba y el acto administrativo, que es un acto de aplicación de ese reglamento. Por eso esto que nos mencionábamos recién, y que alguno debe haber puesto cara rara, no los he visto, pero algunos debe haber puesto cara rara cuando ha escuchado la palabra inderogabilidad singular del reglamento. ¿Qué quiere decir inderogabilidad singular? ¿Alguno entiende qué quiere decir? ¿Quiere decirlo? Inderogabilidad, ¿sabe qué quiere decir? Que no se puede derogar. Pero un reglamento sí puede derogarse. ¿Cómo se deroga un reglamento? ¿Cómo se deroga una ley? Con otra ley. Con otra ley. Tomás, no te vayas. ¿Cómo se deroga un reglamento? Con otro reglamento. Exacto. Un reglamento se sustituye con otro reglamento. Se congeló. Sí. Se cortó.
profe tiene el micrófono apagado. Profesor, tiene el micrófono apagado. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Está. ¿Me escuchan bien? Sí. Vamos a hacer rapidito por si nos quedamos de nuevo sin este sistema. Quiere decir que el reglamento no puede ser derogado singularmente. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir singularmente? A través de un acto administrativo. Por eso decíamos, ¿el reglamento es singular? No. El reglamento es general. ¿Qué es singular? El acto administrativo. Concreto y singular. Eso quiere decir que un acto administrativo no puede derogar lo que dice el reglamento, no puede desligarse de lo que establece el reglamento. Tiene que ser ejecución del reglamento. Por eso el acto administrativo es un acto ordenado y el reglamento es un acto ordinamental. Uno ordena al otro. Uno reglamenta, entre comillas, al otro. La forma de los reglamentos puede ser decreto, resolución, decisión general, en el caso de que emane del jefe de gabinete de ministros, ordenanza, no la municipal, sino la ordenanza del Consejo Superior de la Universidad. Ese es un reglamento administrativo que tiene forma de ordenanza, que no tiene nada que ver con la ordenanza municipal, que como vimos es ley en sentido material y formal. Decreto cuando emana del presidente, resolución cuando emana de un ministro, decisión administrativa cuando emana del jefe de gabinete, y los tipos de reglamentos son 4. El reglamento de ejecución, que es el que está previsto en el artículo 99, inciso 2, actos que dicta el Poder Ejecutivo con el propósito de fijar los detalles o pormenores de las leyes, es decir, las reglas de carácter general, abstracto y obligatorio, como dice el doctor Balbín, pero con ese alcance específico y periférico. Es decir, alcance periférico quiere decir que se debe referir a lo que la ley establece, reglamentar lo que la ley establece. El reglamento solo debe incluir aquello que fuera imprescindible para la aplicación, ejecución, desarrollo o interpretación de la ley. Es decir, cómo la ley se va a ejecutar. Porque si va más allá, puede hasta contradecir el espíritu de la ley. ¿Recuerdan ustedes cuando se veía como fuente del derecho el espíritu del legislador, en derecho civil? Se veía el espíritu del legislador. ¿Qué había querido hacer o decir el legislador a través de esa ley? Bueno, en ese caso no hay que contrariarlo a través de reglamentaciones. Porque si no, estaría el Poder Ejecutivo ejerciendo una función legislativa. El jefe de gabinete de ministros también tiene potestad regulatoria y reglamentaria, que está establecida en el artículo 100 de la Constitución. A su vez, el Congreso de la Nación puede asignarle al jefe de gabinete o a organismos inferiores como ministro la potestad reglamentaria, si no corresponde al presidente de la República. Por eso está en el artículo 99, inciso segundo. No son reglamentables, por ejemplo, las leyes que no van a ser ejecutadas por la administración. Lo que decíamos antes de la sanción de los códigos. Los códigos no pueden ser reglamentables por la administración pública. ¿Y qué dice el 99, inciso segundo? Que corresponde al Poder Ejecutivo dictar los reglamentos para la ejecución de las leyes sin alterar su espíritu con reglamentaciones, con las respectivas reglamentaciones. Por eso debe respetarse la voluntad del legislador, respetarse la voluntad del legislador y el espíritu de la ley.
los reglamentos autónomos o independientes. En este caso nos vamos al artículo 76 de la Constitución Nacional, que en honor a la brevedad no lo mencionamos, no lo leemos, pero léanlo ustedes. Perdón, esos son los reglamentos delegados. Vamos a los reglamentos delegados. De integración o delegados. Estos surgen del artículo 76 de la Constitución. Son actos de alcance general que dicta el presidente sobre materias legislativas, o sea, sobre cuestiones que corresponden legislar al Congreso, previa autorización de éste. El Poder Ejecutivo ingresa en el círculo central propio del legislador. Se mete en potestades del legislador, pero porque el legislador lo autoriza, le delega esa potestad. Y vamos a ver que no toda potestad o atribución es delegable por parte del Congreso. Por eso cuando hablábamos de los reglamentos de ejecución, hablábamos de alcance periférico. ¿Qué quiere decir periférico? Que está por fuera del núcleo central propio del legislador. Algunos los confunden con los decretos de ejecución o los reglamentos de ejecución. Los de ejecución reglan los detalles de la aplicación de la ley. Los delegados regulan cuestiones sustanciales que no puede contener un reglamento ejecutivo. La Constitución Nacional, en su artículo 29, nos habla de la delegación propia. Nos dice que ni el Congreso de la Nación, ni la legislatura de la provincia, ni las legislaturas provinciales, pueden delegar en el presidente de la Nación o en los gobernadores, respectivamente, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público. Esto es lo que denominaríamos delegación propia. No puede delegar sus funciones en un funcionario del Ejecutivo. Sí puede hacer una delegación impropia. Y la delegación impropia es la que regula el artículo 76 del que hablábamos. La administración puede delegar, el poder legislativo puede delegar en el poder ejecutivo facultades de reglamentar materias de emergencia pública o de administración. Emergencia pública o administración. Por un plazo determinado, segundo límite, primer límite material, materia de emergencia pública o administración. Segundo límite, el temporal, por un plazo determinado y bajo las condiciones o dentro de las bases que establezca el legislador. Es decir, a mí me dicen, te delego la facultad de reglamentar esto por tanto tiempo y entre esto y esto, entre esta base y esta base. Póngale una delegación legislativa, característica típica, es el impuesto al valor agregado. El impuesto está creado por el Poder Legislativo, no podría crear un impuesto al Poder Ejecutivo. Eso sería de absoluta nulidad. Y el Poder Legislativo que crea el impuesto al valor agregado le dice al Poder Ejecutivo, delego en usted establecer el porcentaje del impuesto. ¿Por cuánto tiempo? Por un año. El tiempo que dura el presupuesto. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Dentro de las bases de la delegación legislativa. Es decir, ¿entre cuánto y cuánto se puede establecer el IVA? ¿Entre qué porcentajes? 18 y 22. 18 y 22, exactamente. Y de hecho es el 21. De hecho es el 21. Los tribunales consideraron durante mucho tiempo que los reglamentos delegados eran simplemente de carácter reglamentario y que no alteraban el espíritu de las leyes. Convalidaron las delegaciones legislativas desde 1929 hasta 1994. En 1994 fue dictado el artículo
76. ¿Qué significa delegar en materia de administración y de emergencia? De administración son aquellas delegaciones cuyo núcleo es el conjunto de actividades propias, habituales y normales del Poder Ejecutivo. O sea, se le puede delegar en el marco de aquellas decisiones que estén dentro de las actividades del Poder Ejecutivo. Estructuras administrativas, procedimientos administrativos, agentes del sector público, contrataciones del Estado. Estos son ejemplos que cita el doctor Balbini. La emergencia, en cambio, se refiere a situaciones de hecho que comprenden cualquier materia. Un estado de hecho extraordinario e imprevisible que crea situaciones graves y de necesidad. Recuerdan que cuando vimos ley, vimos también la emergencia. Y vimos que la emergencia debía ser dictada por el Poder Legislativo y que podía ser en cualquier materia. Pero este reglamento de integración o delegado lo que hace es completar la ley de delegación. No es que le permite al Poder Ejecutivo dictar toda una reglamentación o toda una norma sobre determinada área, como es el reglamento de necesidad y urgencia. Le establece la potestad de complementar o integrar por motivos de conveniencia, por motivos de celeridad, por motivos técnicos. Yo puedo decir, quedan prohibidas las sustancias tóxicas, queda prohibido el consumo de sustancias tóxicas para el organismo. Pero por una cuestión de especificidad o especialidad, se lo delego a el Poder Ejecutivo, porque si no tendría que estar modificando la ley cada vez que aparece una sustancia tóxica nueva o cada vez que entendemos que deja de ser tóxica una sustancia. El jefe de gabinete debe refrendar los decretos que ejercen las facultades delegadas por el Congreso y estas están sujetas a la Comisión Bicameral Permanente de Control. Esto lo dice el artículo 100 de la Constitución Nacional en su inciso 12. Facultades del jefe de gabinete. Y según el artículo 82 de la Constitución Nacional, el rechazo o aprobación de la Comisión Bicameral Permanente debe ser expreso y contar con la absoluta mayoría de los miembros presentes en cada Cámara. Esta Comisión Bicameral Permanente la vamos a volver a ver en los decretos de necesidad y urgencia, que es la que controla los decretos de necesidad y urgencia. El rechazo legislativo supone derogar el decreto quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia, igual que el reglamento de necesidad y urgencia. Reglamentos autónomos son los que surgen. Profe, Otro tipo de... disculpe. Sí, sí. La comisión bicameral permanente sería en la Cámara de Diputados y Senadores, Exacto, hay una comisión tipo en conjunto, ¿o cómo sería? comisión conjunta que está creada por la ley 26.122, que es una ley constitucional, es decir, una ley que mandó a sancionar, mandó a dictar la Constitución, la reforma constituyente de 94, que controla lo que es delegación legislativa, es decir, estos decretos y los decretos de necesidad de urgencia. Emite un dictamen conjuntamente, un dictamen mixto, sancionado por legisladores y diputados que integran esta comisión bicameral, y ese dictamen de aprobación o de rechazo del reglamento delegado o reglamento de necesidad de urgencia van a consideración y tratamiento del plenario de cada una de las cámaras. Recuerden, ley 26.122. Chusmenla solo los artículos que nos interesan. En realidad no es una ley larga. Pero vamos a volver a verla con más tiempo la clase que viene, cuando veamos los reglamentos de necesidad de urgencia. Los reglamentos autónomos e independientes. Vimos entonces de ejecución, 99 inciso 2. Vimos los reglamentos de delegados o de integración, artículo 76. Ahora vamos a ver los reglamentos autónomos o independientes, que es una creación doctrinaria y jurisprudencial. La Constitución a estos reglamentos no los nombra, pero sí surgen de la Jefatura Suprema
de la administración pública que ostenta el presidente de la Nación, que está establecida en el artículo 99, inciso primero. Por lo tanto, los reglamentos autónomos o independientes se fundan en el 99, inciso primero, aunque el 99, inciso primero, a diferencia de los otros artículos de los otros reglamentos, no los menciona, surgen como creación doctrinaria. Y se dan los casos en los que no existe una ley intermedia entre el reglamento y la Constitución Nacional. Algunos dicen que está la ley de ministerios. La ley de ministerios establece la competencia de los ministerios que intervienen en un caso determinado, cuando deslinda los ramos de la administración. Pero en principio, para resolver una situación o para reglamentar una situación, no hay una ley, como hay en los casos anteriores. En nuestro caso no hay una ley. Balbín, el doctor Balbín nos dice que es una norma de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias que son de su exclusiva competencia de ordenación y regulación y que por ende excluye la intervención del legislador. Esto tiene que ver un poco con lo que se llama la zona de reserva administrativa, que es la zona que está reservada al administrador y que según algunos autores como Marienhoff no podría invadir el legislador. Es decir, ¿qué dice esta tesis? Esta tesis dice, la administración tiene una zona de reserva, una zona de actuación que el legislador no puede invadir, como el legislador tiene una zona de reserva que no puede invadir el presidente de la República, que es la zona de reserva legislativa. Otros autores, como Gordillo y la mayoría, dicen que toda actividad administrativa es sublegal y por lo tanto todo reglamento, aún el reglamento autónomo, es derogable por una ley. Por lo tanto, la ley puede regular cualquier situación, aunque algunos digan que son competencia del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, según esta teoría, no hay zona de reserva administrativa. Siempre el legislador puede regular todas las áreas de incumbencia del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el régimen de personal, que algunos decían que era una zona de reserva administrativa, porque si la Corte dice cuál es el régimen de su personal y el Congreso dice cuál es el régimen de su personal, algunos sostienen que el Poder Ejecutivo tiene facultad discrecional y zona de reserva administrativa en regular su personal. Sin embargo, el Congreso de la Nación dictó una ley de función pública. Es decir, los diputados y senadores se entrometieron en la facultad del presidente de disponer el régimen de sus empleados. ¿Queda claro hasta acá? El Congreso tendría una facultad residual, es decir, podría intervenir cuando, con atribuciones explícitas o implícitas, podría intervenir siempre, aunque el Poder Ejecutivo haya reglamentado una situación. Pónganle que no existiera ley de procedimientos administrativos y que el Poder Ejecutivo dictara un reglamento de procedimientos administrativos. Ese reglamento podría ser derogado por una ley. Por lo tanto, para sintetizar, Hutchinson nos dice una cosa. Se da el reglamento autónomo cuando hay competencias compartidas, siempre que no exista ley. Si existe ley, el Poder Ejecutivo no puede dictar un reglamento autónomo, porque hay una ley. Y habla de competencias compartidas. No existe, nos dice Hutchinson, zona de potestad, reserva de potestad reglamentaria autónoma. Por lo tanto, no hay áreas que queden establecidas como exclusivas a ser reglamentadas por el presidente. La ley puede regular todas las materias,
Si no hay reserva material, dice Hutchinson, hay autorreserva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una especie de autorreserva para el poder legislativo de intervenir en cuestiones o en incumbencias que serían o que son compartidas con el poder ejecutivo. Pero ahora fíjense lo que dice, competencias compartidas del legislador y del poder ejecutivo. Cosas que puede regular el presidente de la República, pero que también puede reglamentar el poder legislativo. ¿Qué nos dice Balbín? El Poder Ejecutivo no tiene una zona de reserva propia en materia normativa o regulatoria. Y en consecuencia no puede dictar decretos autónomos o independientes. En la práctica se han usado para crear entes autárquicos o disposiciones sobre el marco salarial en el sector público. Sin embargo, el legislador avanzó en todas estas materias por ley. Por ejemplo, el marco normativo para agentes públicos y el procedimiento administrativo. ¿Más o menos queda claro, chicos? Es un concepto muy abstracto, muy teórico. Profe, Sí, disculpe, a mí me queda la duda, no entiendo bien Sí. la diferencia, si hay diferencia entre reglamento autónomo o decreto autónomo, o son dos maneras de decirle. El decreto autónomo es cuando emana del presidente de la Nación. Decreto es la forma del reglamento. Es lo mismo que con reglamento de necesidad de urgencia y decreto de necesidad de urgencia. El reglamento de necesidad de urgencia siempre va a ser un decreto de necesidad de urgencia, porque el único que puede dictarlo es el presidente. Y el que dicta decretos, el único que dicta decretos es el presidente. En cambio, el reglamento autónomo podría dictarlo un ministro en base a la delegación de funciones que le pueda hacer el presidente. Claro, la diferencia es la forma entonces, nada más, según de quién emane, de qué órgano. La forma del acto, exacto. Si el acto emana del órgano presidente, es un decreto. Si emana del órgano ministro, es una resolución. Si emana del jefe de gabinete de ministros, es una decisión administrativa. ¿Más o menos claro hasta acá, chicos? Bueno, vamos a cortar acá porque me estoy por quedar sin carga en el teléfono. Así que bueno, vimos todo muy rápidamente, léanlo. Si hay cualquier consulta, la vemos la clase que viene. Y bueno, que tengan buen fin de semana. No se retrasen con el estudio. Doctor, Sí, una pregunta. ¿Qué tema vamos a ver? ¿Terminamos con la unidad 4? sí. Faltaría... Faltaría reglamento de necesidad de urgencia. Y vamos a ir a situación jurídica y relación jurídica subjetiva. Listo. Ok. Gracias. Bueno, chicos, hasta luego. Adiós. Buen fin de...